Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y así puedas comprobar que merece la pena suscribirse al canal. No se os puede olvidar, al finalizar el vídeo, darle al me gusta, dejarme un comentario con vuestra opinión sobre los activos analizados, sobre otros activos que estén en un punto interesante y sobre los cambios que voy introduciendo en el canal. Tampoco se os puede olvidar compartirlo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis. Recordad que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras son las decisiones. Y aclarado todo, vamos con un nuevo vídeo de análisis del cierre semanal del IBEX, componentes del IBEX y algunas del mercado continuo. Arrancamos. Índice IBEX. Tenemos al IBEX entre dos zonales clave. Por un lado, los 7800, que es la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2020, que como podemos observar vuelve a actuar como zonal de soporte. El otro son los 8080, que es la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde que hizo suelo en marzo y techo en abril-mayo de este año, que como podemos observar en esta ocasión vuelve a actuar como zonal de relevancia pero como resistencia. Tenemos un doji de indecisión, por tanto lo que terminará despejando la duda será la ruptura del 8080, que podría llevar a la cotización a buscar los últimos máximos en el zonal de los 8400-8500, o la pérdida del 7800, que convertiría esto en un pullback al canal alcista perdido para continuar corrigiendo, con un objetivo mínimo de un nuevo apoyo en la parte baja del rango, que además coincide con un zonal de soporte intermedio de largo plazo. Acerinox. Tras la superación de la SMA 20, que estaba presionando a la cotización la semana previa, consigue reingresar en el rango de lateralización. En estos momentos está llegando ya a una zona bastante complicada, que es el pico del nodo de volumen en el que se encuentra. En esta zona tendríamos el pullback a la parte baja del canal alcista desde 2020 y parte media del canal bajista, que parece estar en desarrollo desde los máximos de enero de este año. Además, tiene en este zonal posicionándose a las SMAs 50 y 100, que también ejercerán presión a la baja en la cotización. Los indicadores están todos al alza, vemos que el MACD ha cortado al alza y tienen recorrido hasta niveles de sobrecompra. Por tanto, podríamos pensar que va a intentar continuar peleando por escalar a nuevas cotas. Si vemos en temporalidad diaria, además de que tenemos los indicadores con el estocástico girado a la baja intentando salir de sobrecompra y el RSI entrando o llegando ya a niveles de sobrecompra, vemos que ha conseguido superar todas las SMAs, pero justo en el zonal caliente que comentamos está posicionada la SMA 200, por lo que hay que extremar las precauciones. Almiral. Nuevo apoyo y rebote en la parte baja del suelo del rango de lateralización menor y mayor. Tenemos los indicadores girados a la baja con el RSI todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa, aunque el estocástico está más cercano a ella. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente cómo el incremento de volumen se ha producido en las dos últimas jornadas, buscando el apoyo de nuevo en el suelo de los rangos y en el rebote. Por tanto, podríamos pensar en que podríamos estar ante el impulso de nuevo en búsqueda de la parte media del rango, donde está encontrando rechazo. Además, tiene posicionadas a las SMAs 20 y 50 por debajo de dicho zonal, lo que dificultará su superación. BBVA. Tenemos a la cotización con cierres por encima de la bajista formada por los últimos máximos y que sería el techo del canal bajista en el que se encuentra desde 2021, finales de 2021. Tenemos un decremento claro en el volumen, por lo que deberíamos pensar que el impulso es posible que esté llegando a su fin. Podría tener como objetivos o este pico o ya el pico superior, donde se encuentra la parte alta del rango de lateralización y que además coincide con la parte media del rango histórico de cotización de la acción. Por tanto, es muy probable que en este zonal como máximo pueda encontrar el rechazo.
El RSI está acercándose a niveles de sobrecompra y el estocástico ya está en ella. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como el RSI y el estocástico están ya en sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Bankinter, tenemos una fea vela de rechazo reingresando en el rango. Tenemos los indicadores girados a la baja con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra, por lo que podría continuar la corrección. Veremos si en la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020 podría volver a encontrar soporte en la cotización. En caso contrario, podría buscar un apoyo en el 50% de todo el impulso, lo que podría estar configurándose como un nuevo rango de cotización que además coincide con el zonal de los máximos históricos previos, por lo que este zonal tiene papeletas para actuar como zona de soporte. Tiene a la SMA 20 posicionada y a la SMA 50 buscando posicionarse. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que la vela del viernes es, además de horrible, con muchísimo volumen, por lo que hay que extremar las precauciones y pensar que es posible que la parte media del rango no sea suficiente ni con el apoyo de la SMA 50 para detener la corrección. Vemos que las SMA 100 y 200 están posicionadas en el zonal indicado, por lo que reforzaría dicha zona como punto de soporte. Indicadores girados a la baja todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa, por lo que lo más probable es que todavía le quede algo de corrección como mínimo. CaixaBank. Tenemos nuevo apoyo en la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020, con la SMA 20 posicionada por debajo para darle soporte. Indicadores girados a la baja con el estocástico todavía cercano a niveles de sobrecompra. Y vemos que el MACD está cerca de dar un corte a la baja, por lo que hay que extremar las precauciones. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como tras la pérdida de la SMA 50 que venía dando soporte a la cotización, se produce una vela bastante fea con un incremento notable en el volumen. La SMA 100 le está intentando dar soporte a la cotización en la parte media y tenemos a la SMA 200 posicionada en la parte media del rango de lateralización, con los indicadores girados a la baja, pero todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa. Por tanto, creo que lo más probable es que pueda buscar un nuevo apoyo en la parte media, donde saludaría la SMA 200 y se apoyaría en este nodo de volumen. Fluidra continúa luchando por recuperar el posicionamiento por encima del zonal de resistencia de los máximos históricos previos. Tenemos los indicadores girados al alza intentando salir de niveles de sobreventa y vemos como recientemente ha dado un ligero corte al alza el MACD, que es una buena señal. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que consigue superar por fin en cierres la SMA 20, que venía presionando a la cotización a la baja, y que el siguiente punto de resistencia se encuentra en el techo del canal bajista, que además cuenta con el apoyo de la SMA 50, por lo que hay que extremar las precauciones mientras no consiga superarlo. Vemos como el volumen en todo este zonal está siendo bastante elevado, por lo que podríamos pensar en que quizás se esté acumulando previamente a un posible inicio de impulso posterior. Pero hay que extremar las precauciones mientras siga por debajo de lo que sería el techo del canal. En caso de que consiguiera superarlo, el siguiente zonal de control sería los 15.89, donde tiene los últimos máximos y donde ya se está posicionando la SMA 100. En diario tenemos los indicadores al alza con recorrido todavía hasta niveles de sobrecompra. Pero, como decimos, precaución mientras no consiga superar o salir del canal bajista. Grifols. Tenemos a la cotización que ha iniciado y activado el objetivo por el doble suelo en el rango desarrollado en la parte baja del canal bajista en el que se encuentra y justo en la alcista de la unión de mínimos. Tenemos los indicadores que siguen girándose al alza con niveles todavía de sobreventa. En temporalidad diaria vemos claramente el rango que comentaba y cómo ha activado el rango, ha recortado el 50% del último impulso y desde aquí ha vuelto a iniciar el ataque.
Veremos si consigue esta semana buscar el objetivo del doble suelo que coincide con los últimos máximos en los 9,41. Indicador RSI en zona intermedia y apuntando al alza, aunque el estocástico lo tenemos en niveles de sobrecompra y apuntando a la baja, por lo que veremos si finalmente consigue el ataque a los 9,41 y cómo reacciona si llega a él. IAG, tenemos intento de ataque al techo del canal o rango de lateralización donde ha encontrado rechazo. Además, tiene a la SMA50 posicionada en dicho techo, lo que dificultará su superación. La SMA20, después de estar presionando a la cotización y tras su superación, podría actuar como punto de soporte en la parte media del canal bajista en el que se encuentra. Tenemos los indicadores al alza con el estocástico ya llegando a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo empezamos a encontrar mechas por arriba y tenemos a la SMA 200 posicionada en la parte alta del techo, por lo que dificultará su superación. Además, tenemos los indicadores diarios en niveles de sobrecompra y con el estocástico ya girado a la baja, por lo que hay que extremar las precauciones. Indra confirma esta estructura como una estructura acumulativa y como un potencial sprint de esta estructura mayor. Tiene además cumplido el objetivo por el doble suelo y ha llegado justo hasta la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde que hiciera techo en noviembre del 2021 y suelo en febrero del 2022. Además coincide con el entorno del 61,8 de todo este impulso bajista. Indicadores al alza con el estocástico ya llegando a niveles de sobrecompra. Tenemos un incremento relevante en el volumen de negociación esta semana y en temporalidad diaria vemos cómo nos deja un doji de indecisión al llegar a la parte media del rango. Tenemos por debajo a la SMA 200 que podría seguir soportando la cotización y luego también en el 50% a las SMAs 20 y 100 y el 61,8 de todo este impulso coincide con el techo del doble suelo activado. Indicadores diarios en niveles de sobrecompra con el estocástico girándose a la baja, por lo que hay que extremar las precauciones. En caso de que intente un nuevo ataque, primer zonal de control es la parte media del rango y en caso de superación, atentos a un posible pullback al canal y ver si aquí encuentra un posible rechazo. Inditex, tras conseguir un cierre semanal la semana pasada por encima del techo del rango, esta semana realiza un throwback al mismo apoyándose en las SMAs 20 y 50 y termina la semana iniciando un nuevo impulso. Tenemos los indicadores al alza con el MACD intentando posicionarse por encima de línea cero y RSI y estocástico todavía con mucho recorrido hasta niveles de sobrecompra. Ya ha conseguido recuperar el 61,8 de todo este impulso bajista, pero es que el camino hacia el objetivo alcista del doble suelo está lleno de obstáculos. El primero de ellos, la bajista formada por los últimos máximos. En caso de que lo supere, tiene a la SMA 200 en el entorno de los 24,40-24,50. Y en caso de que consiga aún así superarlo, en el objetivo del doble suelo tendrá que enfrentarse contra la SMA 100, que está posicionada en el techo del rango medio de lateralización y además en la parte media del rango de lateralización de largo plazo y 61,8 de todo este impulso bajista, por lo que este zonal previsiblemente sí o sí actuará como zona de rechazo. En temporalidad diaria solo comentar que tiene todas las SMAs por debajo, por lo que no le ofrecerán ningún zonal de resistencia y que tiene los indicadores en niveles cercanos a sobrecompra. Repsol consigue en cierres la superación del techo del rango de lateralización menor y la parte media del rango de lateralización mayor. Esto significa que ha activado el objetivo alcista por este doble suelo que llevaría la cotización a buscar la parte alta del techo del rango de lateralización mayor y que además coincide con los máximos históricos. Como punto positivo también tenemos que el MACD ha cortado al alza sobre línea cero y como puntos negativos o de precaución tenemos descenso en el volumen de negociación, que el RSI ya se está acercando a niveles de sobrecompra y el estocástico ya está en ella. Además ya ha recuperado el 61,8 de todo este impulso bajista
Y como posibles zonas de conflicto o de resistencia podríamos tener también a la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020, que ya ha actuado en anteriores ocasiones como zona de soporte o resistencia. En temporalidad diaria vemos que los indicadores se encuentran en niveles de sobrecompra, por lo que precaución. Laboratorios Robi. Lo que parecía que iba a ser una buena semana para la cotización se ha terminado convirtiendo en una pesadilla con una pérdida de casi el 19%. Y es que este evento, que parecía que podía ser el sprint de esta estructura y que esta semana podría ir a buscar el objetivo alcista por este doble suelo, finalmente no se ha producido y de hecho ha perdido en cierres semanales tanto la SMA 200 como el 50% de toda la subida. Por tanto, queda abierto los objetivos bajistas para ir a buscar tanto el objetivo bajista por la pérdida del canal alcista en el que se encontraba desde 2020 como un posible apoyo en el 61,8 de toda la subida en el entorno de los 30 euros. Tenemos un incremento brutal del volumen con los indicadores otra vez en niveles de sobreventa. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo el volumen se ha producido principalmente en las jornadas del jueves y viernes, motivada por la presentación de los resultados. El RSI ya se encuentra en niveles de sobreventa, aunque el estocástico todavía tiene algo de recorrido para llegar a ella. Solo salvaría el desastre si consiguiera esta semana dejarnos una huella de giro en búsqueda de, como mínimo, el reingreso en este rango. Primer punto a batir, el entorno de los 41, que sería el 38,2 de todo este impulso bajista y que coincide con el suelo de este rango. Pero mientras no reingrese en la estructura mayor, tendríamos que considerar como más probable que vaya a buscar los objetivos bajistas. Banco Sabadell, rechazada de nuevo en el techo del canal bajista en el que se encuentra desde que hiciera máximos en febrero. Tenemos el RSI todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra, pero el estocástico ya en sobrecompra. Está intentando mantener en cierres la parte o el zonal del suelo del rango de lateralización de largo plazo. Como apoyo tiene a las SMA 2050 en la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020 y parte media del rango de lateralización desde que hizo techo en febrero y suelo en marzo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como en este zonal se encuentra claramente con rechazo. Tenemos los indicadores girados a la baja con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra y el RSI bastante cerca. También hay que fijarse que el 61,8 de todo este último impulso se encuentra en la parte media del rango de lateralización y en este zonal se encuentran tanto la SMA 50 como la SMA 200, por lo que podría ser un objetivo de corrección donde este zonal con estas SMAs podría darle fortaleza suficiente para mantenerlo. Además, coincide que cerca está la parte baja del canal alcista, por lo que podría ser un punto de apoyo para continuar intentando romper o recuperar el suelo del rango de lateralización de largo plazo. Banco Santander, tras el rechazo de la semana pasada en la SMA 50, hace un throwback al techo del rango de lateralización, consiguiendo un cierre semanal por encima del mismo. Por tanto, el objetivo alcista por el doble suelo activado sigue vigente. En cuanto a los indicadores, el RSI está todavía en zona intermedia, por lo que tiene muchísimo recorrido hasta nivel de sobrecompra, aunque el estocástico ya se encuentra entrando en sobrecompra. Si consiguiera superar la SMA 50, tiene por encima, antes de cumplir con el objetivo, a las SMA 100 y 200, por lo que este zonal va a ser de difícil superación. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo es la SMA 200 la que está presionando a la baja la cotización y está marcando el techo del impulso. El RSI se ha girado al alza y todavía tiene recorrido hasta niveles de sobrecompra, pero el estocástico está bastante más cerca. Veremos si consigue finalmente superar la SMA 200 y luchar por superar las SMA semanales superiores. Telefónica finalmente consigue iniciar el impulso desde el 61,8 de todo este impulso desde los mínimos de 2020. Tenemos los indicadores girados al alza con el estocástico todavía en niveles de sobreventa. También vemos un incremento en el volumen de negociación, lo que es positivo para
pensar que el impulso pueda continuar. Vemos que el cierre semanal se ha producido por encima de la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra. Y como siguiente zonal o punto de control tendremos en el 38.2 de todo este impulso bajista a la SMA 100, por lo que este zonal podría ser de rechazo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como en la presentación de los resultados es donde se ha producido realmente el incremento notable de volumen. De hecho, la cotización consiguió una revalorización superior al 3% que llevó al cierre semanal por encima de la parte media del rango y justo enfrentándose contra la SMA 50 diaria. El RSI cercano a niveles de sobrecompra y el estocástico ya en ella, por lo que hay que extremar las precauciones. Sería muy positivo que haga el ataque a la SMA 100 y 38.2 de todo el impulso bajista o no lo haga, tenga cierres por encima de la parte media para pensar que pueda reestructurarse y ir poco a poco buscando cotas más altas. FCC, pues parece claro el pullback al suelo del rango de lateralización previo que además coincide con el 38.2% de todo este impulso bajista, lo que unido a la fea vela dejada en cierres semanales nos invita a pensar que la corrección es lo más probable. RSI vuelve a estar girado a la baja buscando de nuevo niveles de sobreventa. El estocástico, aunque está al alza, tampoco se aleja demasiado de los niveles de sobreventa y tenemos un incremento notable en el volumen de negociación, lo que unido a todo lo anterior nos debe hacer estar en alerta. En temporalidad diaria vemos que la SMA 50 está presionando a la cotización a la baja y la SMA 50 está intentando posicionarse por debajo en el entorno del 50% de todo este impulso. RSI plano en zona intermedia, estocástico girado a la baja intentando alejarse de niveles de sobreventa y vemos como el MACD ha sido rechazado en línea cero y si la continuidad de la corrección es lo que se da, terminará cortando a la baja impulsando seguramente la corrección. Hay que extremar las precauciones puesto que si el lunes, si no me equivoco, presenta resultados, quizá este movimiento de pullback nos está avisando de que o tendrán un deterioro o podrán ser peor de lo esperado por el mercado, lo que llevará a que la continuidad de la corrección definitivamente sea el movimiento que se realice. Talgo consigue cerrar por encima de la SMA 20, que como vemos era la que estaba presionando a la cotización, y también por encima del último mínimo histórico en el entorno de los 2,85. En esta ocasión se está enfrentando con los siguientes máximos donde en un inicio o en principio se ha encontrado con el rechazo. Tenemos los indicadores al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como en un primer momento era la SMA 100 la que estaba presionando a la cotización, pero ya ha conseguido cierres por encima de ella, por lo que en estos momentos podría pasar a ser soporte. Vemos claramente cómo ha encontrado un primer rechazo en el zonal de los últimos máximos y tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones por si quisiera relajar en este zonal. El 61.8 se encuentra sobre los 2.61 donde vemos que se están posicionando las SMAs 20 y 50, entre el 50 y el 61.8 de este impulso. En caso de que consiga seguir la escalada, el siguiente zonal de control o resistencia serán los siguientes máximos en el entorno de los 3.3750, donde se están posicionando la SMA 200, por lo que en este zonal es probable que encuentre rechazo. Vidrala finalmente confirmó esta estructura como un rango acumulativo en formato sprint de esta estructura mayor, lo que ha producido el gran impulso posterior, llevando a la cotización hasta la parte alta del rango de lateralización intermedio, que coincide con la parte media del rango de lateralización mayor, donde ha encontrado rechazo. Además, tiene a la SMA 100 dando presión a la baja a la cotización. También coincide, como es obvio, con el 50% de todo este impulso bajista, por lo que esta zona puede ser definitivamente el fin de este impulso. Tenemos también a la SMA 200 intentando soportar o mantener a la cotización en la parte alta del rango de lateralización intermedio, pero hay que extremar las precauciones. Tenemos el estocástico en niveles de sobrecompra y el RSI ya girándose en el entorno a la sobrecompra.
Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente el rechazo tras el picotazo a la parte media del rango de lateralización mayor y cómo está intentando luchar por mantenerse en el techo del rango de lateralización intermedio. Los indicadores siguen en niveles de sobrecompra y con el MACD ya girándose a la baja, por lo que hay que extremar las precauciones. En caso de que finalmente sea rechazada y busque una corrección a niveles FIBO, vemos que en el 50% se están posicionando la SMA 200 y la 100. También podría no llegar hasta, dependiendo de lo rápido que pudiera corregir, podría detenerse en la parte media del rango intermedio, donde podría buscar una consolidación para intentar ver un posterior ataque de nuevo al techo del rango. Viscofan sigue peleando por mantenerse en la parte alta del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2020. Tras un picotazo a dicho techo, corrigió hasta el 61.8 de todo el impulso para volver a buscar un picotazo al techo. Sigue manteniéndose en la parte media o sobre la parte media de un posible nuevo en rango de lateralización que podría estar en desarrollo. De momento hay que extremar las precauciones puesto que tenemos divergencias bajistas en los indicadores con los indicadores girados a la baja y cercanos a niveles de sobrecompra. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos las divergencias bajistas mucho más evidentes y con todos los indicadores girados a la baja. Tenemos a la SMA 20 que está intentando seguir dándole soporte a la cotización y por debajo, en el 50% y parte media del canal alcista de largo plazo, tenemos posicionada la SMA 50 que podría volver a actuar como punto de suelo y rebote. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido de utilidad. Si así ha sido, ya sabes, suscríbete, dale al me gusta, activa la campanita, déjame un comentario y comparte el vídeo. También animaros a que me sigáis en Twitter, donde aparte de análisis técnico, también cuelgo información relevante. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.